Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. La última víctima posible del síndrome de La Habana es nada más y nada menos que el expresidente George W. Bush, según se desprende de un análisis del testimonio de su propia esposa, que lo hizo por escrito. ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué agrega este detalle no menor al ya de por sí enredado entramado de los ataques sónicos? Nos acompaña Miguel Cosío, gerente general de América CB Network. Gracias, Juan Manuel. Una vez más estamos en esta historia, ¿no? Pero este es inesperado, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, aquí hemos comentado en esta mesa que varios medios de la gran prensa norteamericana le ha llamado mucho la atención el fenómeno del síndrome de La Habana, que como bien señala su nombre, aparecieron los casos más conocidos a partir de 2016 hasta la fecha, y esto ha traído una serie de investigaciones por la prensa. Los dos últimos datos interesantes que me han parecido son dos publicaciones de la publicación Washington Examiner. La primera, que había señalado ya, le había puesto rostro como uno de los posibles personajes que estaría detrás de este fenómeno misterioso, que es nada más y nada menos que el consejero de Seguridad Nacional del presidente Vladimir Putin, el general de ejército Nikolai Patrushev, y ahora una investigación de un periodista de larga data, un investigador acucioso, ha publicado hoy un trabajo en el que dice, se pregunta él en su artículo, si fue el presidente Bush, George W. Bush, en el año 2007, en junio del 2007, a propósito de la cumbre del G8 en Alemania, en Heidelberg, si fue víctima de uno de estos tipos de ataques. ¿Por qué lo dice? Por varias razones. Primero, porque él revisó el libro de la ex primera dama, Laura Bush, que se llama Dicho desde el corazón, y ahí Laura Bush, con ese talento que tiene para escribir, nos describe un pasaje increíble que le sucedió a ella, a su esposo, presidente de los Estados Unidos, y aparte de la delegación que asistía a esta cumbre. La cumbre del G8 en esta ciudad que da al Báltico, al mar Báltico, en la parte de Alemania, quizás se están tomando los rusos ahora, bueno, con el gasoducto. Quizás ha sido una de las cumbres que mayor seguridad tuvo. Tuvo 2.000 policías federales alemanes, tuvo la unidad de las fuerzas especiales, tuvo un buque de guerra. Había una valla, un muro que en el hotel donde se celebró, el gran hotel de Heidelberg, tenía una valla de 12 kilómetros de diámetro. 12 kilómetros. Es decir, que la especulación de lo que sucedió y lo que voy a contar pudo haber sido que alguien entró imposible. Entonces, una de las conclusiones que saca este reportero es que pudo ser o alguna delegación de las que estuvo ahí, estuvieron el grupo del G8, eran el grupo de las 7 entonces potencias más desarrolladas del mundo, más Rusia. Y aquí es donde viene la pregunta que él se plantea. Y él va desentramando esta historia porque el testimonio de Laura Bush es excepcional. ¿Cómo es el testimonio? ¿Qué cuenta ella? Yo te voy a leer un par de párrafos muy cortos porque me parece que es muy valioso. Lo que dice Laura Bush de esa tarde, la tarde del 7 de junio del año 2007, en el hotel, en el gran hotel Heidelberg se llama, dice, apenas podía levantarme, la cabeza me latía inexplicablemente, tenía mareos y náuseas horribles. Me fui a la cama, me tapé y durante varias horas me sentí tan mal que pensé que iba a morir en aquella habitación de ese hotel. Al día siguiente, una docena de miembros de nuestra delegación estaban afectados, incluso el presidente Bush, que empezó a sentirse mal durante un briefing bien temprano en la mañana. Es de extrañar, porque mi esposo casi nunca se enferma. Pero algunos de nuestros ayudantes militares tenían dificultades para caminar y un empleado de la Casa Blanca perdió totalmente la audición de un oído. Años después todavía el hombre no la pudo recuperar. Sospechando de que podía ser el resultado de algún tipo de envenenamiento, el servicio secreto pasó al protocolo de alerta roja. Desplegaron por aire, mar y tierra sensores que detectan, estamos hablando del año 2007, sensores que detectan venenos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Después, en la revista Der Spiegel entrevistó a un reconocidísimo doctor y dijo, pudo haberse tratado un envenenamiento de la comida. Y dijo, hubiera sido un contagio masivo y menos en un lugar de tanta seguridad. No lo creo.
Entonces, el testimonio de ella, lo que ha puesto bajo la luz de la investigación que ha hecho este reportero de investigación de O sea, ella escribe Washington, eso, pero ella no llega a la conclusión de que ella fue no un llega, ataque eso sónico. pasó en el año 2007. Solo describe lo que le pasó. Solo es el periodista que dice... es el periodista que ojo. dice, hoy en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y el grupo de tareas de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, hay una profunda sospecha de que los rusos podrían, dice él, según su fuente, podrían estar usando dispositivos mucho más sofisticados de los que hubo entonces y de los que hubo entonces cuando el síndrome de La Habana en con este tipo de radiofrecuencia, de pulsaciones de microondas, bajan a muy baja intensidad, una alta potencia. Imagínate que son capaces estas pulsaciones de viajar un nanosegundo. Un nanosegundo es la 1.000.000.000ª parte de un segundo. Es decir, para que la gente tenga idea, Juan Manuel, el tiempo que dura a la luz, a la emisión de un rayo de luz, de llegar a un pie, es decir, 30 centímetros para una persona de tamaño regular de pie, ese tiempo es lo que es un nanosegundo, es decir, nada, es imperceptible. Por esa razón es muy difícil de detectar. Las personas que han descrito estos mareos, como los describió la primera dama, dicen tiene el valor de la inocencia la descripción porque no, estamos hablando del 2007. No llega a ninguna conclusión. No, lo que dice este investigador, que además es el editor de Colaboradores de Washington Examiner. Como para que lo recuerde, que lo ponga en un libro. Él dice, que no, de verdad mi impresión es de que este creía reportero... que se iba a morir, dice. Claro, y otros también lo dicen, otros de los altos oficiales que lo acompañaban en el testimonio, porque es muy largo. Entonces, este investigador, que además trabaja asuntos de seguridad nacional, estuvo en la BBC, estuvo en Times, estuvo en Reuters, en fin, tiene una carrera destacada sobre este tipo de temas. Él dice que a la luz de lo que ha pasado con el síndrome de La Habana, se debería mirar y deberían entrevistar a aquellas personas que fueron víctimas, empezando por la primera dama y el expresidente George Bush. Esta teoría, como te decía, ha ganado mucha fuerza por dos razones. Primero, porque los propios rusos, en el año 2019, una publicación del ejército de Rusia ha revelado que el uso de las armas sónicas, del modo que se presente, los cañones de energía sónica, esto es viejo, esto viene de la Segunda Guerra Mundial, y tienen uso militar, tienen uso de ingeniería, tienen diversos tipos de uso. Lo que dicen los propios rusos es que se ha podido empequeñecer la manera de tú emitir. O sea, ya no es una cosa muy visible. ¿Por qué razón? Porque cuando tú emites ondas de radio o de televisión, digamos, no es como la luz viaja de manera rectilínea, las ondas se esparcen. Las guías de onda, ese es el fenómeno más curioso. Han logrado concentrar en una pulsación para que no pierda la ganancia de la emisión en una cosa no solo invisible, sino apenas imperceptible. Entonces, ese es el tema. Él se pregunta, a ver, una semana es el sueño antes, de todos los asesinos, un arma que no deja huella, ¿no? Pero él se pregunta, este investigador se pregunta, a ver, ¿sería tan estúpida la delegación rusa de cometer un acto de esta naturaleza de manera tan burda contra la delegación norteamericana cuando la relación de Putin con Bush era relativamente buena? Pero él encuentra otra cosa más. Él dice, una semana antes de que se produjera esta cumbre del G8 en Alemania, Rusia hizo una prueba efectiva. Es que es el momento exacto para hacerlo, claro, porque es el momento que tienen cerca a quien quiere que sea su víctima. Pero Rusia hizo una prueba efectiva del famoso misil R-500, que es una versión del Iskander. El Iskander es un misil ruso que evade los sistemas de defensa antimisiles. Los norteamericanos tienen sistemas de defensa antimisiles los más sofisticados y avanzados del mundo. Ese modelo Iskander lo que buscaba era eso. Te acordarás del tema de la Guerra de la Galaxia, en la época de los años 80, de Reagan, etc. Entonces, ese es el punto. La pregunta es, de acá entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el propósito? Él vuelve a insistir, y muchos autores que yo he leído, vuelven a insistir en que el propósito es la recolección de información. Y de paso, si te dejo un poco tostado también, la recolección de información, ¿cómo? Porque la efectividad de estas pulsaciones de energía dirigida de microondas, la microonda viaja a muy alta potencia y a muy baja intensidad y viaja de manera, por supuesto es invisible, viaja de manera circular muy, muy, muy rápida. Lo que busca es llegar a un dispositivo tuyo. Yo lo lanzo y lo leo, yo lo llevo a tu computadora, a tu teléfono celular.
ahí no solo recopilar la información, sino modularla. ¿Para qué? Para poderla extraer y sacarla. Él lo que dice es que los rusos, esto pudo haber empezado como un experimento, como un ensayo o como un error. Y una vez que han logrado esto es una hipótesis, esto no está concluido, nadie ha concluido que esto sea así. Una vez que esto haya sido, suponiendo, dando por bueno que esa hipótesis es correcta, pues el uso que tiene es tremendo. Me llama la atención que en la última visita que comentamos tú, una extraña visita por cierto, el jefe de la CIA a Moscú, William Burns, primero se reunió con el propio Nikolai Patrushev, el presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, y se reunió con el jefe de la CIA rusa, que es el Servicio de Espionaje Exterior, que se llama Sergei Naryshkin. Ambos han estado en Cuba, amigos de los Castro, etcétera, etcétera. Esos dos personajes se reunieron con el director de la CIA. Según lo que ha trascendido tanto en Washington Post, una de las cosas que le dijo William Burns, además del tema de Ucrania, además del tema del programa nuclear de Irán, según dice Washington Post, hubo una seria advertencia de los Estados Unidos a Rusia. Si nosotros llegamos a la conclusión de que el servicio militar de espionaje ruso o cualquiera de las agencias de los servicios de inteligencia rusos están detrás de estos ataques, habrá muy serias consecuencias. Hay una fascinación de Putin con este tipo de cosas, venenos, etcétera. George W. Bush no dice si se sintió tan mal como ella, porque... No, él se sintió mal y el doctor de la Casa Blanca concluyeron en ese momento que podía ser algún mal estomacal. Raro, porque Bush era un tipo, bueno, conocido, un tipo el padre, fanático a los deportes. Lanzándose en paracaídas a los 80 años. Correcto. Voy a ir a una pausa, a ver, porque yo no sé si fue en esa cumbre o en otra, porque también ha dicho Orlandito Gutiérrez aquí que uno de los objetivos puede ser cambiarte eso también lo dicen, pensamiento. Eso lo dicen los científicos japoneses, Bush por cierto. Hizo unas declaraciones sobre Putin que algunos, a la luz del tiempo, califican de muy ingenuas. Vamos a verla. Y también la pregunta de si se atrevería realmente en estos momentos Rusia a invadir Ucrania, que ha cambiado realmente desde la anexión de Crimea hasta hoy. Ya lo veremos. Bueno, vamos a seguir con esta historia de que George W. Bush, el expresidente norteamericano, pudo ser víctima del síndrome de La Habana, y la pregunta de si son realmente disuasorias las advertencias de Biden a Putin. ¿Se atrevería realmente Rusia a invadir Ucrania? ¿Ha cambiado algo desde la anexión de Crimea? Se suma a nuestra mesa el periodista José Antonio Évora. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros. Una pregunta, vamos a volver a esa cumbre donde Bárbara Bush cuenta lo de los dolores de cabeza. Laura Bush. Laura. ¿Qué dije? Bárbara, la madre. Me fui más atrás todavía. ¿Se llegaron a reunir Putin y George W. Bush? Sí. A propósito de la cumbre hubo un encuentro paralelo, porque te había contado que Rusia una semana antes había hecho una prueba muy exitosa del nuevo sistema de misil que se llama R-500, que es una variante del Iskander, que lo que trata de evadir el sistema de defensa antimisiles norteamericano. A propósito de eso, en la tarde de ese 7 de junio, el mismo momento en que Laura Bush está explicando cómo se sentía, George W. Bush y Putin se reúnen para discutir el tema de los misiles. Lo que decía, Putin decía que Estados Unidos tenía un nuevo despliegue de misiles en toda Europa y Bush le dijo, son los mismos misiles que hemos tenido. Lo que sí me preocupa es que estás haciendo pruebas violando cualquier tipo de tratado, el SAR 2, el SAR 1, todos los tratados de misiles de largo y mediano alcance. ¿Se sintió bien ahí? Ahí se sentía bien Bush. A la mañana siguiente ya Bush se había empezado a sentir mal y se reúne con Nicolás Sarkozy, el entonces presidente francés. Bush se sentía... del presidente. Bush se sentía tan mal que no se pudo ni parar de la silla a saludar a Sarkozy. ¿Ah, sí? Ese es el testimonio de Laura Bush, de su esposa, que ahora a raíz Tom Rogan ha traído a colación decir, a ver, los equipos que están evaluando el tema del síndrome de La Habana deberían echar la mirada atrás, entrevistar a aquellas personas, analizar qué fue lo que pasó, un despliegue de defensa, sistema de alerta roja del servicio secreto. Ese es el punto central. Rusia ha estado mucho tiempo después exhibiendo, ellos reconocen que tienen armas sónicas,
Por ejemplo, tienen cañones para, dicen ellos, desminar, es decir, limpiar cualquier campo que probablemente tenga minas. Hay un ejemplo por ahí extraordinario de un cañón grandísimo que va repartiendo pulsaciones electromagnéticas y va saltando la nieve como si fueran eso... Mágico, como si fuera mágico. Como si fuera mágico, como si tuviera una película de Disney. Ahora, lo importante para mí, Juan Manuel, es que si las armas sónicas existen desde hace mucho tiempo, hay tres grandes preguntas que aquí hemos hecho. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién está atrás? Y ¿por qué ahora? La explicación que han dado tanto científicos japoneses como la conclusión de la Academia de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, es que primero las pulsaciones son imperceptibles, no son detectables, número uno. Segundo, el equipo, el dispositivo que realiza ese tipo de ataque es tan pequeño que lo puedes portar en cualquier lugar. Sí, porque antes se creía que era... El Departamento de Defensa de Estados grande. Unidos estaba desarrollando, lo reportó la revista Scientist, estaba desarrollando un sensor, creo que en agosto de este año, un sensor para detectar ese tipo de emisiones. Y para que hable José Antonio, el propio vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo hace poco que Estados Unidos ya tenía equipo. Y la pregunta de Orlandito, que es si te quieren cambiar la mente. Modifique el pensamiento. José Antonio me trajo a colación que algunos le están sacando en cara a los republicanos que el presidente Bush se sintió amigo de Putin y dijo que se podía confiar en él. Lo Sí, que no sé si tenemos- fue en esa misma cumbre o Sí, después. Fue después. Fue en esa cumbre, en la cumbre del 2007 en Alemania, él se paró con Putin y lo dijo frente a todo el mundo. Recuerden que se llamaba G8, o sea, no era G7, Sí, era era el G8 porque 7 era más el uno. Exacto, era el 7 más único 1. país que no era socio político de Lo Estados tenemos, Unidos. tenemos Lo ese. tenemos, lo Va- tenemos vamos en- a ver, ¿no? Ver para creer, a ver. We have a great moment during our tenures to cast aside the suspicions and doubts that used to plague our nations. And I'm committed to do so. I said in Poland, I'll say it again, Russia is not the enemy of the United States. As a matter of fact, after our meeting today, I'm convinced it can be a strong partner and friend, more so than people could imagine. A ver, inocencia, Y esto fue le había, buena los ataques voluntad. sónicos le habían dado. Sí. Sí. Porque Esto fíjate fue que- después, yo creo que fue en el rancho de Bush allá. en el el rancho de Bush que lo en invitó Maine, después aquí. en que le Maine. invitó a montar caballo. Eso. Eso es. En Maine también se reunieron, sí. Pero más o sí. menos el mismo momento. Pero fíjate que también en el interés de los enemigos de Estados Unidos estaba vender a Bush como un tipo tonto, que reaccionaba lento, la reacción famosa a los ataques cuando él está en la escuela del 9/11. Pero estamos en medio de la guerra de Irak y de Afganistán, ahí, en 2007. Es decir, la invasión a Afganistán se produce en noviembre, diciembre del Pero 2001. fíjate que esto lo sacan ahora. Esto lo sacan ahora. Esto lo sacan ahora para decirle, mira, ustedes están así. Si Bush decía que eran los amigos. El señalamiento aquí es que las agencias de inteligencia que están investigando el síndrome de La Habana, que son muchos y hay grupos de tarea, si deben mirar atrás y revisar qué pasó en esa cumbre. Sí. Ese es el punto central. Sí, es lo que dice. La investigación que publica Washington Examiner es extraordinariamente minuciosa. Es un trabajo de mucho detalle. El periodista evidentemente entrevistó a mucha gente. Hay muchos que no quisieron hablar y hay algunos de los cuales sí pudo tener testimonio. Él sí dice que son 5 funcionarios actuales en ejercicio y retirados del gobierno de Estados Unidos. No dice de qué agencia son. Pero de 2007 ellos- estaba viendo ahí que dice que es el Sí, artículo. pero de ellos el testimonio que tuvo fue, desde entonces tenemos la preocupación de qué puede haber pasado aquel día. Claro. Y- Y está también que lo revisamos, José Antonio, que me hablabas tú, el caso del traidor Edward Snowden, Exacto. el ex agente de la Agencia Nacional de Seguridad que huyó del país y después sigue refugiado en Rusia. Esto es en el 2013. Oh, qué casualidad que los ataques... Y él habla del tema de las pulsaciones. Están los testimonios por ahí, del tema del manejo Snowden habla de eso. Habla de... A ver, el sistema de manejo de radiofrecuencias a través de las microondas, que son las más rápidas, es la vibra. Lo que hace la microonda, si tú pones en un aparato de microondas, tú pones un vaso de leche a calentar,
lo que hace es que produce pulsaciones a muy baja intensidad moléculas y empiezan alta potencia, las moléculas empiezan a vibrar, a a chocar. Y eso es lo que produce el calor. Entonces, hay una larga, nosotros no somos físicos para explicar el fenómeno, ni menos químicos, pero hay una larga aplicación de las microondas en la vida civil y en la vida militar. Hay un pedazo de que Edward Snowden, hay que revisar eso también, que es lo que habla de cómo la Agencia Nacional de las agencias, los servicios norteamericanos usan el tema de la radiofrecuencia. Y a mí lo que más me interesa es lo que dicen los japoneses, cómo es que ya se puede llegar a un dispositivo para la recolección de información, modularlo y volverlo a sacar. Ahí es donde está la afectación. O sea, que no tienen que entrar a tu computadora para sacarte lo que tienes. Eso, porque además yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Es probable que todo esto esté pasando a consecuencia de un error, no de un error, sino de un trabajo mal hecho desde el punto de vista del cuidado del ser humano. Se supone que la NSA, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, tienen aparatos para lograr lo mismo, conseguir a larga distancia la información almacenada, tanto digital como de audio, como de video, incluso almacenada en un dispositivo. Pero el trabajo, los dispositivos que tienen... Que yo estoy en mi computadora y vienen con un rayo y sin necesidad de entrar, te sacan el disco duro. No, eso no, eso no. Tú te bajas de un avión, acabas de venir ahora de Nueva York. Lo primero que tú haces cuando tú te bajas del avión es encender el teléfono celular. Supongamos que Juan Manuel Cabo es un sospechoso de cualquier actividad delictiva. De todas. Tu teléfono, cuando lo enciendes para buscar la conexión a la torre de AT&T, si tú eres un usuario de AT&T, eso es lo que hace, se comunica tu aparato, que es un receptor transmisor, con una torre que esté a la distancia que esté del aeropuerto. ¿Qué es lo que hacen los servicios de inteligencia que recogen información? Ponen una torre intermedia, como le dicen a los cubanos, un caballito. Ponen esa torre ahí e interceptan tu llamada, interceptan. Es decir, las interferencias son, en esta época de las altas tecnologías, múltiples. Yo le estaba contando a José Antonio en Radio Caracol que estaba con Porras, el camarógrafo, en el 2016 en la cumbre de Panamá, donde se encontraron Raúl Castro y Obama. Y entonces yo sé, me entero de casualidad cuál es el hotel en el que está Raúl en el momento que él está llegando, que llega tarde. Estoy tratando de acercarme como periodista, ¿no?, a Raúl Castro, pero tengo un teléfono que alquilé en ese mismo hotel porque el teléfono no me funcionaba. Y estaba hablando con el productor, con Alexis Jardines, que también es testigo. Y cuando voy a acercarme por completo el teléfono, que llamo a Jardines, espérate, disculpa, que voy hacia donde está Raúl Castro. Cuando menciono la palabra Raúl Castro, el teléfono sonó. Sonó que yo lo solté. Yo dije, ¿esto qué cosa le pasa? Y entonces fíjate que yo me quedé así, le dije a Porra, ¿tú lo sentiste? Dice, sí lo sentí, pero... Y bueno, no sé qué objetivo tendría, ¿no? Si se metió en una pero lo que había ahí era un fuego de frecuencia de todo tipo. China y Rusia para todos, y Estados Unidos también tienen, que es el temor de Estados Unidos. China está jugando con las armas nucleares hipersónicas. Es decir, que viajan 9 veces a la velocidad del sonido. Me acordé que ese día ahí se despía, veo un cartuchito amarillo que decía periodistas de Granma, y lo abrí. ¿Y qué tú crees que me encontré adentro? La credencial de Rosa María para allá, que se la habían escondido, y entonces me la robé y se la llevé, y entonces Rosa pudo entrar al Palacio de la... La habían secuestrado. Habían secuestrado la credencial. Y de alguien más, no me acuerdo, que me llevé los dos. Bueno, allí al centro de convenciones, ¿no?, de Atlapa, que es como se llama a la tuya también me dice que había encontrado, me dice Didier Santos, que estuvo ahí. Sí, que estaba ahí. Nada, el mundo del espionaje cada día más sofisticado. Tenemos lo de Ucrania ahora, es decir, ayer en la ¿Se atreven o no se atreven? Mira, no lo sé por 3 razones fundamentales. Uno, la videollamada que tuvieron Putin y Biden ayer, Biden le hizo una seria advertencia. Las represalias van a ser muy fuertes, no mías, sino de la Unión Europea. Nunca vistas, represalias económicas, pero le dijo, pero no vamos militarmente a entrar. No, hoy, él dijo, fíjate, la frase de Biden hoy dijo, no está esa posibilidad en nuestra baraja unilateralmente. Unilateralmente fue la frase que dijo Biden. Es decir, Estados Unidos no va a poner las tropas en Ucrania. Se negó a aceptar la demanda de Putin de que
no entre Ucrania en la OTAN, pero por otra parte a mí me llamó la atención que en la reunión no estaba el secretario de Defensa de Estados Unidos sentado en la mesa. Bueno, porque a lo mejor era un mensaje muy, no, pero muy violento. si se trata de una cosa militar, ¿cómo no va a estar el secretario? No, porque están los Vamos a ver. cancilleres, pero Muchísimas gracias. esa Me es la tengo que ir disciplinadamente a un corte comercial. Les agradezco, por supuesto, la presencia, Gracias a ti. compartir los conocimientos con nosotros y con el público. Y el caso de estas estrellas de Hollywood que han enviado una carta de exigencia al régimen castrista.